Saludos Tolkientachis, en este vídeo vamos a hablar de la escena del Mithril. ¿Destruyó el canon de verdad como se dijo? Lo vamos a ver ahora. Esta escena es uno de los momentos más comentados en la temporada 1 de Señores de Poder y que triggereó a muchísima gente en 2022, cuando salió la escena. Vamos a hablar del mito, la historia apócrifa inventada de manual del Mithril y cómo esta subtrama, si bien no es canon, tiene bastantes bases canónicas para crear esto. Todo va a estar refutado con elementos del Legendarium, y con este vídeo no quiero decirte que esto es canon. La escena en sí misma es una fumada, y creo que está mal trazada, pero quiero poner en valor el contenido canónico que entiendo yo que se ha utilizado para plantear esta escena, y que el revuelo tuvo que haber sido bastante menor. Antes de empezar con los factores, me gustaría recordaros que si os gusta el contenido que subo en el universo de los Anillos, y de manera minoritaria de otros universos, os recuerdo que podéis compartir, darle like y suscribiros, y no os olvidéis de comentar qué os ha parecido el vídeo para que no seamos enterrados por el algoritmo, y más gente conozca el fondo detrás de esta famosísima escena, aunque no por los motivos que se hubieran querido. Lo primero de todo es que en el episodio 5 encontramos la explicación y la escena del elfo contra el Balrog. La historia es la canción de las raíces del Hithaeglir. Lo primero de todo es mencionar que Hithaeglir no es un nombre random inventado, es el nombre dado a las montañas nubladas. Estas montañas nubladas son las mismas que en la Comunidad del Anillo intentarían atravesar con más o menos éxito la compañía, y que por tanto es el techo de Khazad-dûm, al menos en la parte que pasa por encima, porque es bastante amplia de norte a sur. Elrond la define como una críptida leyenda que muchos consideran apócrifa. El significado de apócrifo es o falso o fingido, o dicho de una obra especialmente literaria de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución. Por tanto, ya indica que la historia es de dudosa procedencia y contenido. Elrond cuenta la historia. Relata una batalla en las cimas de las montañas nubladas, no por el honor ni el deber, sino por un árbol, dentro del cual se escondía el último de los Silmarils perdidos. De un lado luchaba un guerrero elfo, de corazón puro como Manwë, que vertió toda su luz en el árbol para protegerlo. Del otro, un Balrog de Morgoth, que concentró todo su odio en el árbol para destruirlo. En pleno duelo interminable, un rayo alcanzó el árbol, lo que forjó a partir del conflicto un poder puro y luminoso, como el bien, fuerte e implacable como el mal. Dicen que hizo penetrar las raíces en las profundidades de las montañas, donde durante siglos llevaba esperando. Tras esto se reconoce que los enanos han encontrado el Mithril, y que este Mithril es este mineral que ha captado la luz de los Silmarils perdidos. Hasta este punto podemos destacar como punto positivo, luego comentaremos los negativos, que algunos ya habrá visto, pero que también es importante recalcar, es que el punto positivo sería a nivel del imaginario colectivo, y de referencia visual con Glorfindel y el Balrog enfrentándose, que a nivel visual es una escena excelente. Posteriormente a eso la conversación continúa poniendo el foco en los elfos. Reparamos en esto justo antes del regreso de Galadriel. Esperábamos que, al mandarla lejos, daríamos fin a los últimos vestigios de la guerra, que podríamos frenar el deterioro. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, nuestro declive no ha hecho más que acelerarse. La plaga que sufre este árbol no es más que la manifestación externa de una realidad interior, que la luz de los Eldar, nuestra luz, mengua. También se establece que esta corrupción obligaría a los elfos a abandonar la Tierra Media, o, en otro punto, poder entrar en el elemento del desvanecimiento. Más adelante en la serie tenemos la confirmación de que esa historia es en efecto cierta, porque las propiedades que se le presuponen para poder mantener a los elfos eliminando la corrupción de las hojas y los árboles existen. Por lo tanto, todo lo mencionado sobre este tema en el universo que maneja la propia serie es cierto, y no da pie a otra cosa. De lo contrario sería una casualidad haber encontrado un mineral aleatorio que casualmente cumple con los criterios y el propósito del material de la leyenda, sin que este hubiera ocurrido de verdad, por lo que la única opción lógica es que la historia sea cierta. Ahora bien, vamos a desarrollar y fragmentar esta parte. El Mithril, que en esta serie tiene poderes especiales, en el canon se expresa lo siguiente. Más adelante algunos de los Noldor se instalaron en Eregion, al oeste de las montañas nubladas, y cerca de las puertas occidentales de Moria, pues supieron que había descubierto Mithril en Moria. En la naturaleza de la Tierra Media encontramos en lo referente a Celebrimbor, que era un célebre orfebre de plata que acudió a Eregion, atraído por los rumores del maravilloso metal encontrado en Moria, la plata de Moria al que le dio el nombre de Mithril. En esta parte Celebrimbor es un Teleri y no un Noldor, y atestigua ese interés de los Noldor por el Mithril. El valor del Mithril era 10 veces superior al del oro, y ahora ya no tiene precio, pues queda poco en la superficie y ni siquiera los orcos se atreven a cavar aquí. Dice un fragmento de la Comunidad del Anillo. Este fragmento, entre otros, de la Comunidad del Anillo nos indica ese valor que tenía el Mithril dentro del universo, aunque en el canon el interés en él no es por lo mismo, sino que por valor monetario o de piedra preciosa.
para diferentes manufacturas y por supuesto también por sus propiedades de resistencia, o como queráis llamarlo, como vimos en el caso de la cota de Mithril de Bilbo. Ellos no hablan de eso, pero sí es cierto que Mithril fue la base de la riqueza de los enanos, fue también la perdición de esas criaturas, que cavaron con demasiada codicia y perturbaron aquello de lo que huían, el daño de Durin. Este fragmento también de la Comunidad de Anillo nos enfatiza la importancia del Mithril en la historia de los enanos, y que propició la caída de Moria gracias a la búsqueda compulsiva por este material, lo cual se supone, por lo visto en la serie, que iría de la mano con lo planteado, y que el Balrog ese que aparece en la cima podría ser el daño de Durin. Luego tenemos una parte bastante discutida, y es el proceso de desvanecimiento de los elfos, y el problema por el que se debe buscar el Mithril. Esto se criticó mucho como algo que destruía el canon, y para explicar esto tenemos los diferentes fragmentos que he podido localizar en la naturaleza de la Tierra Media. Comenzaba el tiempo de desvanecimiento, de una duración desconocida, muy lenta, en que, como ellos dicen, el Fea iba poco a poco consumiendo el Hroa, hasta que se convierte en un mero recuerdo. También en la naturaleza de la Tierra Media encontramos que el desvanecimiento comenzaba a la edad de 13.896 años. Antes del final de la Segunda Edad, los rejuvenecimientos y la regeneración de los hijos era cada vez menos comunes. Los Eldar estaban desvaneciéndose. No estaba claro si esto estaba predestinado por Eru, o era un castigo por los pecados de los Eldar. Por lo tanto, la discrepancia con el canon en esta parte solamente estaría en la temporalidad, que por otra parte, es algo que afecta a toda la serie en diferentes momentos y no es único. Es decir, que el tiempo sufre un repliegue para que todo ocurra en un periodo de tiempo corto. Un elfo no empezaría su desvanecimiento de la noche a la mañana, y tardaría unos meses como se comunica en la serie. Y ese desvanecimiento Santa actuaría sobre los elfos más longevos. Ahora bien, ¿tiene base que los anillos sean la clave para esto? Digamos que parcialmente, al menos ya que no está creado para el desvanecimiento, pero sí que tenemos esta parte de la carta 131 de Tolkien, en la que encontramos lo siguiente: el principal poder de todos los anillos por igual era el de evitar o disminuir la velocidad de deterioro, es decir, el cambio, visto como algo lamentable, la preservación de lo que se desea o se ama, o la de su apariencia. Este es más o menos el motivo élfico. Los elfos de Eregion hicieron 3 anillos de supremo poder y belleza, partiendo casi exclusivamente de su propia imaginación, dirigidos a la preservación de la belleza, no conferían la invisibilidad. En algunas versiones también tiene este poder la Elessar, la piedra élfica, por lo que la conservación de la belleza y evitar la degradación y el paso del tiempo es recurrente. Además, en lo relacionado con el Mithril y los anillos, he encontrado esta parte de la guía completa de Tierra Media, que como ya sabéis, como ya dijimos en su momento, no es uno de los textos que me gusta usar para explicar el canon, porque no son las fuentes primarias, sino obras accesorias, secundarias, pero en este caso encontramos que aparece esta relación de la siguiente forma. Los Noldor de Eregion hacían los Ithildin de Mithril, la cota de malla de Bilbo, Nenya, y los yelmos de los guardias de la Ciudadela estaban hechos de Mithril. Recapitulando todo, tenemos que el desvanecimiento de los elfos existe, aunque no en la forma y tiempo que explica la serie. Los anillos tienen la función de preservar, pero se utiliza en un contexto de belleza y entorno, no del cuerpo de los elfos, aunque por ejemplo en el caso del anillo único y de otros anillos sí que es verdad que aumentaba la longevidad. Hay material para relacionar el Mithril con los anillos, aunque en este caso solo sería Nenya, y evidentemente no con el mismo propósito. El Mithril tiene un papel fundamental en la caída de Khazad-dûm, y tiene a los Noldor obsesionados también. El enfrentamiento entre el Balrog y el Elfo de Luz sí que ocurrió, pues sería una referencia visual del enfrentamiento de Glorfindel contra el Balrog, aunque no ocurrió en ese punto exacto del mundo, y en un tiempo que sí que está determinado porque tenemos la fecha. Además, el hecho de que haya una canción apócrifa es complicado, ya que las canciones de los elfos es algo recurrente, y todas hacen referencia a momentos históricos de tristeza o de alegría. Por lo tanto, sería raro que tuviesen una canción que no supiesen su procedencia, o si es real lo que dice. No sería imposible, pero sería extraño. Y por último, el elemento más discutido. No hay ningún Silmaril en ningún árbol, y el Mithril no tiene luz del Silmaril, básicamente porque el concepto en sí mismo es estúpido, porque un Mithril con la luz de un Silmaril convierte al Mithril en esencia en un Silmaril. Creo que la idea la habrá sacado de la redoma de Galadriel, un elemento bastante misterioso en el Legendarium, que podríamos hacer un vídeo al respecto otro día. Además conocemos dónde están los 3 Silmarils, por lo que no habría un Silmaril perdido. Siendo muy estrictos debería haber 2, el que se lanza al mar y el que se lanza al magma, por lo que se plantea difícil que pueda llegar a la cima de la montaña, en concreto al interior de un árbol, por lo que la introducción de este elemento creo que excede el simple uso del canon. Valoro el esfuerzo en conjunto porque sí que tiene bases para echar de mano y ver de dónde han sacado cada elemento. Por supuesto, igual que ocurre en el resto de la serie, al no tener derechos de muchas cosas, estas están mezcladas y alteradas con elementos inventados, que junto con el canon pueden crear un elemento nuevo, con mejor o peor desenlace.
Creo firmemente que si hubieran dejado todo igual a lo que está en la serie, pero que no se hubiese mostrado ni hablado de los Silmarils en ese contexto, la sensación general hubiese sido bastante mejor. Habría gente enfadada porque destruye el canon, y sobre que Tolkien se habría vuelto a morir. Eso es algo que tenemos claro, porque hay una parte que le da igual lo que salga en la serie, la tienen cruzada, pero creo que sin ese flexeo de derechos, que para mí es el tema del Silmaril, hubiera sido algo contextualmente más correcto, tomando como referencia el canon y teniendo en cuenta que es una subtrama inventada. Además, por otra parte, la mayor diferencia sería el repliegue temporal, que ya hemos dicho que es algo generalizado en la serie, por concepto mismo de la propia serie. Por lo demás, hubiera sido una historia muy sólida de la mano del canon. El uso de Silmaril creo que es un elemento demasiado importante y que levantó ciertas asperezas. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima y adiós.